A diálogo. ¿Me escucha? Es vía telefónica, la entrevista. La escucho perfectamente bien, listo. Un saludo cordial, buenos días a usted y a los oyentes. Gracias. Óigame, bueno, para un poco comenzar la entrevista y de acuerdo a la temática que gentilmente nos ha compartido nuestra coordinadora Wendy Quinde, hemos visto cómo en los últimos 10 días ha habido mucho movimiento y dimes y diretes entre dos partidos políticos, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, en torno a la posibilidad en agenda para la próxima asamblea, la nueva asamblea que estaría a puertas de posesionarse, de llamar a fiscalización y de sentar en el banquillo de los acusados en el Poder Legislativo a la señora fiscal general del Estado, doña Diana Salazar. En el hipotético escenario de que aquello se diese, ¿qué riesgos implicaría aquello o qué lectura o qué estaríamos mostrando no solamente al país, sino al mundo entero, en un momento en que el Ecuador se apresta a tener una transición con un nuevo gobierno que es el presidente electo Daniel Noboa? ¿Qué señales estaríamos dando dentro y fuera del país en la comunidad internacional? Me parece que es importante señalar como premisa que los partidos políticos deberían buscar acuerdos entre pares, es decir, acuerdos entre aquellos que piensan de la misma manera, porque cuando se producen acuerdos entre grupos distintos de pensamiento ideológico, por decirlo de una manera general, o con propósitos políticos distintos, ya no son acuerdos, sino son una especie de contubernios para objetivos puntuales. Me parece que esta es una diferenciación fundamental. El país requiere de acuerdos para acciones programáticas de mediano plazo al menos. En segundo lugar, los acuerdos deberían establecer que es importante respetar ciertas instancias que forman parte de la realidad nacional. Si bien el órgano de la Asamblea Nacional tiene la capacidad y la obligatoriedad de la fiscalización, da la impresión que la fiscalización se coartaría de esta manera, más allá de señalar si ha habido comportamientos adecuados, pertinentes de la Fiscalía. A veces ha habido acciones mediáticas, ha habido acciones que no son de la severidad del caso, pero llegar a acuerdos rifando la cabeza de alguien o de otra persona o de otra entidad no hace sino evidenciar que lo que se busca es ampliar siempre el pastel para la distribución del mismo. En otras palabras, quizás les hace falta desmochar a varias instituciones para que el pastel pueda ser distribuido adecuadamente entre todos los comentarios. Yo creo que eso no es un signo ni de madurez política, ni lo que el país demanda y exige en este momento. Y finalmente, alrededor de este tema, sería muy grave que se busque sustituir a una funcionaria del Estado con buscando en el mediano plazo que los juicios, que las querellas, que las investigaciones a cualquiera de los sectores sociales, políticos o económicos del país se detenga, y aquello pues significaría al propio tiempo que en el fondo de todo este trasunto hay la búsqueda de la impunidad para gobiernos, personajes, entidades, sujetos, etcétera, que podrían estar involucrados en temas de opacidad, por decirlo menos, en el Ecuador. Doctor, me imagino que usted, que es un hombre bien informado, haciendo un poco alusión a lo que ocurriera 3 días después de que gana la presidencia Daniel Noboa, quien era hasta entonces presidenta de la Revolución Ciudadana, la prefecta del Guayas, doña Marcela Aguiñaga, renuncia a esa posición, y el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistarla en la mañana a propósito del día de la provincialización del Guayas, 203 años,
y ella decía que de momento estaba en pausa, que seguía siendo militante de la Revolución Ciudadana, pero reconoció que no ha vuelto a tener contacto ni diálogo con el líder de la Revolución Ciudadana, el señor Rafael Correa, sentenciado en Bélgica, pero que sin embargo se permitía respetuosamente sugerir que el bloque de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, que estará por posesionarse, debía apoyar todas las iniciativas y propuestas de ley que enviase el Ejecutivo una vez que tome posesión de su cargo. Incluso sorprendió anoche cuando luego de estas declaraciones, en donde abiertamente deja entrever que ha marcado distancia del líder de la Revolución Ciudadana, apareció en la noche el presidente electo siendo parte de la sesión solemne convocada por ella, por la prefectura. ¿Hasta dónde podemos creer que efectivamente existe ese distanciamiento? ¿O no cree usted, no pensando mal, pero tratando de olfatear, se trataría más bien de algún tipo de estrategia política? Mira, marquemos distancia, simulemos estos, y más bien detrás de eso se pueden estar cocinando otras situaciones para no terminar mal parado e igual mantener poder, ya sea de manera de frente junto a la Revolución Ciudadana o de espaldas y atrás, simulando que las cosas no están bien y que no hay unidad en el partido. Claro, es difícil deducir los comportamientos que usted acaba de señalar, Lisa, pero mire, bien podríamos pensar que los alcaldes y los prefectos de cualquier sector político tienen un interés de no pelearse con el régimen central porque los recursos fluyen o no, lo cual es grave, porque no se puede esperar que el prefecto o el alcalde las cosas suceden de esta manera. Podría haber esa beta. Como puede haber el hecho de decir luego, intentamos con estas personas el acercamiento al poder, pero no ha sido posible y entonces ahora estamos en las antípodas de la realidad que estamos comentando. Es muy difícil poder entender a personas que no dicen con claridad las cosas. Yo creo que los partidos, los movimientos sociales, etcétera, siempre deben aclarar los comportamientos políticos y los objetivos a los ciudadanos, precisamente para que no elucubremos sobre circunstancias como las que en este momento comentamos. Entiendo, estimado doctor Rodas. Voy a cederle el uso de la palabra para continuar con la entrevista a mi compañero Jaime Velázquez, quien también está en la plataforma. Mi querido Jaime, adelante con esta entrevista telefónica con el presidente de la Comisión Anticorrupción, el doctor Germán Rodas. Adelante. Gracias, Luisa. Bienvenido, doctor. La verdad es que es un placer tenerlo por acá. No sé si me escucha bien. Me escucha bien, Jaime. Un saludo cordial. Igualmente. Doctor, la verdad es que el tema que le iba a topar yo es justamente lo que ya hay un nuevo contralor designado, o mejor dicho, se ha asignado o designado por parte del Consejo de Participación Ciudadana al nuevo contralor, el señor Torres. La pregunta del millón es, ¿cabe o no cabe todavía el tema de las impugnaciones que están reclamando ciertos intereses particulares de ciertos candidatos? Lo que ocurre es que el proceso de selección del Contralor tuvo una serie de tropiezos, dificultades. Era evidente que se subían, se bajaban puntos en una fase, en la segunda fase intentaban obtener ventajas de otras personas. Un proceso en donde el director o el presidente de la comisión de selección no estuvo a la altura de las circunstancias, generó esta realidad. Yo soy de aquellos que creen que las puntuaciones son relativas. Carlos Poli, del Contralor prófugo, tuvo una excelente puntuación, pero con la excelente puntuación no vamos a ningún lado. De lo que se trata es de que llegue a alguien que tenga el panorama claro, que casa adentro deben modificar la realidad de una institución que durante muchos años, varias
lustros, diría yo, se ha encargado de chantajear a la gente para poner o no la glosa. Se han distribuido el papel de la Contraloría en diversas provincias, tapando a algunas empresas, entidades, etcétera, de su accionar irregular. Eso casa adentro, que habrá que reorganizar con absoluta verticalidad. Y en segundo lugar, el nuevo Contralor, quien se ha posicionado por la Asamblea Nacional, deberá necesariamente atender conflictos muy graves en el IES, que siguen adquiriendo a través de los hospitales de insumos médicos con sobreprecio. En la estructura de salud pública, que ocurre exactamente lo mismo. En el Consejo Nacional Electoral, que con la historia de que estamos siempre en proceso electoral, nadie puede entrar a sus cuentas, que son recursos ingentes que han manejado durante muchos años ya en procesos eleccionarios. En las entidades del sector público como CELEG o Petroecuador, que dicho por el actual ministro no tienen ni contabilidades al día. Es decir, Contraloría tiene una gran tarea y aspiramos que salgamos ya de estos episodios que nos han demostrado que no fue un concurso desde el momento del arranque con claridad y que hubo mucha manipulación. Mire ustedes, había un presidente, el señor Vera, que dirigía de una manera este concurso a través del señor que dirigía la comisión de selección, y luego cambiaron las cosas, es decir, dependiendo de la correlación de fuerzas podían haber unos u otros puntajes. Yo creo que el corredor tendrá el puntaje cuando comience su tarea. Es allí donde vamos a poder probar en la práctica si es que se ha hecho una designación oportuna, adecuada, inteligente, con probidad y además con respeto a las normas que ellos mismos instituyeron. Y yo concluiría la idea siguiente, con lo siguiente: una vez más allá del resultado, más allá de las personas, una vez más queda demostrada que cuando la sociedad civil es estatizada, como el Consejo de Participación Ciudadana, porque es parte del Estado, no representa a la sociedad. Digo que cuando la sociedad civil es estatizada, las cosas no marchan bien, porque precisamente la sociedad civil sigue siendo convidada de pie. Claro. No, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y la verdad es que, y justamente eso llama la atención, ¿no? Es un organismo que fue creado, el Consejo de Participación Ciudadana, como bien se lo señala, ciudadano, es decir, que no exista injerencia por parte de ningún tema ni político, ni del gobierno, ni del legislativo, pero lamentablemente eso no sucede, siempre hay tendencias hacia un lado o hacia el otro. Y lo que llama la atención en estos momentos es que el nuevo Contralor designado habla justamente de que quiere ser una institución de apoyo para la contratación pública, para que no se cometan los errores, que en eso se debería convertir, más allá de encontrar justamente a los culpables del desastre, digamos, económico en el tema, o sea, o de las diferentes maneras de manejar la contratación pública dirigida hacia ciertas empresas. Pero yo creo que está mal conceptuado justamente el tema de la Contraloría y es una herramienta que ha sido utilizada para extorsionar justamente a políticos de una manera o de otra. Más bien, debería ser el arma de ayuda para los funcionarios públicos para no cometer errores. No sé qué piensa usted al respecto. Me escuchaba un poco recortado, pero he cortado más o menos la idea. Lo que yo creo es que la Contraloría debe buscar mecanismos oportunos y adecuados para que los funcionarios, insisto, cumplan la ley y para que la mano vertical de la Cancillería llegue a tiempo antes de que se cometa el ilícito. Porque es un país en el que, cometiendo el asalto, nos preocupamos de la denuncia. Lo importante sería precaver en contratos, precaver en una serie de actividades de las que está el Estado vinculado con contratación pública, y también impedir que el acto colusorio entre los sectores públicos y privados avance. Exactamente, que mi tesis es de que recién vamos a saber que a quién se ha designado. Insisto, la papelería a veces sirve de poco, y el mejor ejemplo es que con excelentes papeles y grandes notas del señor Carles Poli
terminó siendo un traficante de los intereses más sagrados de este país, que significa el cuidar los recursos públicos. Precisamente eso es lo que hay que tratar de evitar, y ojalá haya la voluntad no solamente del Contralor, sino de la ciudadanía para ejercer, yo diría, el control social que requiere este organismo del Estado. Ojalá sea así, doctor. La verdad es que todos aspiramos que las cosas cambien en el Ecuador. Esperemos que eso suceda. Un abrazo y agradecerle muchísimo por su tiempo. Muy gentil, los saludo cordial a todos. Buenos días. Buenos días. Con esto, compañeros, regreso a cabina para ver si es que hay un corte o nos vamos a las menciones publicitarias, mi querida y buen ponderada Luisa. Gracias, Jaime. Sí, tenemos algunas recomendaciones importantes. Atención a todos los amantes de la emoción y la aventura, porque este lunes